Blancanieves. Era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina cosía junto a una ventana cuyo marco era de ébano, y como mientras cosía tiraba a caer los copos con la aguja, se pinchó, y 3 gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco, y ella pensó: "Ah, si pudiera tener una hija que fuera roja como la sangre, y negra como el ébano de esta nevera, blanca como la nieve, sonrosada como la sangre, y de cabello negro como la madera de ébano". Y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer ella, murió la reina. Hola, hola, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Se nos acaba de desaparecer Julio, no sé a dónde se fue, pero pues estamos entrando ahora en el punto de los en vivos. A partir del día de hoy y cada domingo estaremos conversando con ustedes en vivo y pues para esta tercera temporada, que es el tercer capítulo, si no me recuerdo, ya ahorita todo el equipo me lo dirá. Ya me lo confirmaron que sí. Estaremos teniendo una diferente temática. En este momento, como ya Mare nos dio una pauta, estuvimos hablando de Blancanieves y el programa de hoy vamos a estar hablando en específico de cuáles son estas adaptaciones que se han tenido y que las más conocidas son los de Disney y cómo nos han transgiversado totalmente los cuentos en algunos de los puntos y pues por ahí podemos agarrarnos un poquito de la polémica que está surgiendo ahora con la nueva Sirenita. Pero pues bueno, mientras tanto, pues ya me conocen, yo soy la G, la Parte, la FA, y aquí estamos todo el equipo. Adelante, mis estimados conversadores. Bueno, pues yo soy Sofía, ya me conocen, o si recuerdan mi voz, ahora ya me conocen en vivo. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que creo yo que del cual se ha hablado bastante, pero que no deja de ser interesante por aquello del público interesado en las películas de Disney y que se queda con la versión de las películas de Disney y no sabe un poco de dónde surgen, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy van a surgir cosas bastante llamativas para nuestros conversadores y pues quédense toda la transmisión a ver qué cosas salen, qué cosas truculentas salen. Julio, Maré, se me quedaron tiesos. Bueno, voy. Sí, estaba esperando. Soy un caballero, pero bueno, pues sí, es que precisamente cuando nosotros hablamos de la Sirenita, de Blancanieves, etcétera, 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 en realidad estamos hablando de adaptaciones, ¿no? No son las historias originales. Son adaptaciones que se hacen en un contexto en el que no sé, a lo mejor los niños de ahora no están preparados para las historias que se contaban en ese tiempo, ¿no? Donde había un poquito más de sangre, más bien donde sí había sangre, ¿no? Porque en una película de Disney no vamos a encontrar sangre. Y pues bueno, creo que esa es la parte interesante, ¿no? Cómo han ido, una parte que me parece muy interesante a mí es cómo han ido evolucionando esta percepción de personajes y de narrativas, ¿no? Y si pensamos, y esto ya lo desarrollamos un poco más adelante, si pensamos en las historias de los hermanos Grimm, no sé, las adaptaciones que se pudieron haber hecho en como 70s, 80s, 90s, que fueron las caricaturas que a mí me tocó ver, y las actualizaciones de Disney ya como una fórmula, pues entonces van a salir todas ahí bastante curiosas, sospechosas y algunas que otras truculentas, tal vez morbosonas, ahí para deleite de la AFA. La AFA es muy morbosona. Entonces, quédense porque eso se va a poner buenísimo. ¿Se me escuchan? Es que se estaba poniendo algo en pantalla.
Sí, Adelante, sí, te adelante, escucho. María, te escuchamos. Ya. ¿Los tres? ¿Vale? Pues yo estaba esperando que atacó así totalmente por la izquierda de todos los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muy poquito. Sí, casi no te escuchamos, Mare. ¿Pero del sonido o la conexión? El sonido, el sonido, el sonido. Creo que ahí está. Amigos, Sí, listo. listo. ¿Sí? ¿Está? Amigos. Creo que ya. Problemas técnicos. Esta es la prueba de que estamos completamente en vivo, que Pues tenemos bueno, problemas técnicos. Ya. creo que lo que... ¿Escuchan? No. Sí, sí, sí te escuchas, María. Bien. Lo que estaba mencionando es que Julio así rebasó completamente por la izquierda porque estábamos en las presentaciones, Julio. ¿Qué pasó? Sí, Fue ya así, se fue directamente al preámbulo. sí. Pues Y entonces justo empieza, mi querida María. empezamos por los hermanos Grimm, ¿no? Que son, pues sí, tal cual como usted lo escucha, hermanos, y se dedicaron a realizar cuentos en el siglo XVIII. A partir de ahí vienen las primeras versiones, que después son las que vamos ahí a relacionar con lo que nos llega a nosotros también. Bueno, no sé si ustedes leyeron primero los hermanos Grimm. Seguramente si Lafa estaba a los 5 años leyendo a Poe, muy probablemente los hermanos Grimm fueron sus cuentos de cuna. Pero, bueno, no sé, me gustaría saber ustedes cómo se acercaron a estos cuentos, cuál fue el primero que leyeron. Ahorita yo voy a platicar el mío. ¿Lo recuerdan? Aquí yo en este caso recuerdo mucho, no tanto los libros, sino también historias animadas, no sé si eran rusas o de algún lado, donde realmente sí te estaban animando o estaban poniendo los cuentos originales. Donde sí había sangre, donde sí había el patito feo, donde sí estaba, a lo mejor no tan explícitamente, veías cómo se cortaban los dedos en alguno de los cuentos, por ejemplo, de la Cenicienta, pero sí te lo demostraban, que eran unos dibujos animados con una estética de 2D muy bonita, no recuerdo específicamente, estoy casi seguro que eran europeos, no eran americanos, y que a partir de ello, por medio de la televisión, uno se empezaba a dar cuenta y era la desaparecida Calavisión, que ahora es TV Azteca, donde yo los empecé a ver y a lo mejor en Canal 11 probablemente, donde estaban estos cuentos y poco a poco uno empezaba a darse cuenta de estos cuentos infantiles y de ahí en casa pues empezaron a llegar los libros también de este tipo de cuentos y los empecé a ojear y a ver y decía, Charles está medio loco, pero está bueno, pero me gusta, ¿no? Creo que ese fue uno de los primeros acercamientos que yo tuve en ese ámbito o en ese estilo. No sé si alguien que también nos esté escuchando, que nos esté viendo, pueda llegar a conocer o tal cual. Por ejemplo, ahí tenemos ya también algunos comentarios, por ejemplo, de Manuel Espinosa, que nos está comentando este punto. Eh, y bueno, el comentario es muy bueno que nos manda aquí Manuel, si lo pueden estar leyendo, es maravilloso. Pero bueno, ustedes también cómo lo vieron, cómo lo están sintiendo, cómo los descubrieron a estos puntos, porque hay mucha gente que los descubrió ya hasta que eran grandes, no necesariamente las versiones originales. Como dice Manuel, fueron las readaptaciones que hizo Disney a esto.
Sí, yo, por ejemplo, primero conocí las películas, ¿no? Yo soy una persona que nació en el año 92, entonces pues básicamente me tocó el auge de todas las películas de Disney, de cuentos de hadas, ¿no? Las clásicas películas de cuentos de hadas. Y pues yo en lo personal primero conocí las películas y ya muy tarde me enteré que eran historias escritas por algunos cuentistas o novelistas, etcétera, en donde pues creo que Disney trató de suavizar bastante los relatos, los personajes, los finales, ¿no? Que es donde nos sorprende a lo mejor leer cómo realmente resultaron las historias después de que uno ve las películas y todo es felicidad hacia el final, ¿no? Y en las historias que leemos, las originales, te das cuenta que en realidad los finales son siempre fatídicos y el destino de los personajes principales nunca es como miel sobre hojuelas como a lo mejor nosotros podríamos ver en las películas de Disney. Entonces a mí me sorprendió mucho, recuerdo sobre todo la anécdota de Blancanieves, que me parece que alguna vez vi en una creepypasta o algo por el estilo, en donde además le añaden un tono muy morboso y un tono muy maquiavélico, y entonces uno se entera que Disney realmente no era lo que uno pensaba cuando era niño, ¿no? Creo que esa fue mi primera experiencia, ¿no? Enterarme por una creepypasta que el destino de Blancanieves nunca fue lo que nosotros pensábamos del el beso del príncipe, y etcétera, etcétera, ¿no? Después el príncipe, después ¿sabes? Como una especie de castigo, no sé, situaciones así que pueden llamar bastante la atención de los lectores, pero también de los espectadores que crecimos con películas de cuentos de hadas, ¿no? De Disney. Esa es la que yo podría mencionar que es como el primer acercamiento. Pues si yo les voy a contar que tendría como unos 5 o 6 años, no, obviamente no sabía quién era Hans Christian Andersen, no sabía quién eran los hermanos Grimm, y me faltaba mucho tiempo para saberlo, pero lo que sí conocí fue una historia, una adaptación de La Sirenita que no era la de Disney. No tengo muchos recuerdos de esa historia. Lo que me acuerdo es que eran actores reales y bueno, había burbujitas de jabón para simular ahí que estaban bajo del mar, como diría Sebastián. Y recuerdo que lo que sí me acuerdo es que era más fiel a la versión de Hans Christian Andersen. Entonces, en esa versión, La Sirenita, spoiler, alerta de spoiler, en esa versión la sirenita sí se convertía en espuma de mar. Entonces, sí, diablo. Según la RAE. Yo me acuerdo que lloré muchísimo, pero así como no puede ser esto. No podía creer lo que estaba viendo, entonces, pues sí, me acuerdo mucho, o sea, imagínense, ¿no? Esto ya tiene poquito más de 15 años, no, un poquito más de 30 años. Entonces, pues creo que fue la primera vez que me acerqué a una historia, no sé si estaba dirigida para niños, yo creo que sí, por el estilo, pero que ya se acercaba bastante a lo crudo, ¿no? Que son en realidad ese tipo de historias. Y que conforme pasa el tiempo, tú las vas entendiendo. Perdón, Mare, acércate un poquito más del micro, por favor. Sí, digo que a mí me pasó lo de Julio, igual con La Sirenita, fue el primer cuento, y recuerdo que cuando ella caminaba y le dolían los pies, yo dije, no, ¿por qué lo hiciste? O sea, sí, ese drama que tenía el cuento no existe en las películas, y es quizá lo que a veces a mí me hace falta dentro de esas historias, porque ese drama también complejizaba la historia. O sea, ahora recuerdo, por ejemplo, en La Cenicienta, en Disney, yo no tenía ni idea de por qué se llamaba Cenicienta, ¿no? Y tiene que ver con el Disney, la ceniza, pero en la de Disney siempre es güerita y está demasiado limpia, ¿no?
Entonces dices, pero ¿cómo lo voy a asociar? Y la verdad hay una parte que a mí me fascina de la Cenicienta y es cuando se comunica con el árbol que es su madre. Entonces, esos elementos sumamente narrativos yo sí los extraño, o cuando de repente veo la historia contada en otras versiones, porque definitivamente fui millennial que creció con la versión de Disney, ¿no? Entonces cuando me entero, dices tú, pero ¿por qué me hicieron esto, no? Me hubieran preparado un poco más por ahí, porque iba a necesitar entender por qué de repente ciertas cosas ocurren, ¿no? O esto de que cada quien tenga pues un castigo al final es como muy aleccionador también, ¿no? Siempre. Que a algunos les sacan los ojos, o sea, es, Ujú. es también como de mito griego, ¿no? Sí cruza bastante ese tipo de acciones, pues trágicas. Pero sí, fue con la sirenita, fue la sirenita, mi primer cuento. Así. Y algo que está comentando aquí este Manuel es también muy importante, y a lo mejor por eso no me gustan tanto los musicales o las películas musicales. Pero este ámbito, tanto de la animación como de la música, fue lo que realmente les dio el boom a, a todas las películas de Disney. Puedes incluir, salvo Bambi, que no me acuerdo de alguna canción de ellos, que también es uno de los cuentos más dramáticos que tienen. Sí, Pues recuerdas, por ejemplo, de Blancanieves con los enanitos, el ay ho, ay ho, ay ho, y todo esto que van manejando en cada una de las canciones, como decía hace rato Julio, ¿no? Esto de Sebastián y Bajo el Mar, cada uno tiene su sello. Bueno, con eso también el buen Manuel nos acaba de decir que se anda dando un tiro en edades junto con Julio y conmigo, ¿verdad? Porque ya es un poquito más alejado. Pero, por ejemplo, hay otra adaptación que es muy buena que hizo Disney, que es del Jinete sin Cabeza y que es muy fiel a algunas de las tradiciones en específico, y donde el protagonista, en lugar de quedarse literalmente con la chica guapa, termina huyendo del pueblo y se termina casando con alguien que no era pues ahora sí que con quien ella deseaba o con quien ella quería. A fin de cuentas es una historia de monstruos, es una historia de fantasmas, y bueno, ahí es también donde rompe un poco, pero son puntos que no son los más tradicionales. Te vas a Disney y lo primero que piensas que son las princesas, todas ujú, las películas de princesas, y no recuerdas, por ejemplo, estos mediometrajes o largometrajes, por ejemplo, como lo mencionaba, El jinete sin cabeza, o por ejemplo hay otro donde te habla de la historia de los lobos, que también era un tipo de dibujos animados, que tenía una pistola, que era muy bueno y se iba a casar con alguien más, y su caballo estaba muy celoso porque quería casarse con esta mujer se pone una especie de, perdón, de corset, y que tenía una especie de resorte en la parte de la cadera para que sea más prominente. Se quería casar montada en el caballo del protagonista y el caballo no se dejaba, la lanza y cae al piso, y conforme va cayendo en el piso este resorte empieza a hacer su efecto y cada vez va brincando más alto. Y a pesar de que este también era muy bueno con los lazos, lazando vacas o lo que sea, trataba de agarrarla, y a la hora de lanzar el lazo, porque era el mejor, el caballo también no quiere, pisa la cuerda y se le va la mujer y va brincando, brincando, y dicen que llega a la luna y que a partir de ahí él se deshace, y cada noche que hay luna llena, porque era en luna llena, empieza a aullarle tratando de recordar o tratando de comunicarse con ese amor, que también es una historia de Disney, pero que es otro de los puntos que no recordamos o que no se recuerda porque todos esos se quedaron por otro lado. Lo que queremos es saber a la princesita valiente, a la princesa buena, y que se queda con el príncipe que nos desvirtúa todo. No, y habrá que, también justo es cuestionable por qué son esas historias las que se quedan más, porque también son historias a las que se les invierte más en mercadotecnia, ¿no? De repente, o sea, se insiste mucho en ellas,
ahorita me hiciste recordar un cuento que leí, bueno, me leyeron, o sea, ni siquiera, creo que me lo leyeron cuando todavía no sabía leer, porque eran pequeños cuentos de Disney que se ponían antes y ahí estaba el pequeño Hiawatha. No sé si lo ubiquen, que también después hicieron un cortometraje o sea, era una historia particularmente interesante porque ahí era una competencia entre hermano y hermana, y mientras que el hermano quería hacer todo para comprobar que él podía ser el gran jefe de la tribu, la hermana también quería competir con eso, pero a ella se le facilitaban esas cosas. Entonces, era esta competencia que al final era entender que, digo, ya claro, a la luz de los años, ¿no? Pero era entender que ambos tenían las capacidades, solo que uno tenía que ser un poco más noble y la otra pues tenía que buscar ese reconocimiento, porque muchas veces no se lo daban, ¿no? Ella hacía las cosas y le salían mejor que a los otros niñitos de una tribu piel roja, ¿no? O sea, porque también era un contexto de indios norteamericanos. O sea, creo que, por ejemplo, ese tipo ya de rasgos o de símbolos no se retomaron en otras historias. Pensé hace un momento en que también en ese sentido muy internacional, ¿no? De repente se han hecho adaptaciones para distintos cuentos, como los de, no sé, Aladino, o sea, como que se han tocado ciertas regiones que ya en los cuentos clásicos, pues obviamente no aparecen esos contextos, porque ya empieza la actualización de cuáles son las historias que ahora se van a contar a las infancias y también desean escuchar las infancias, ¿no? Infancias, adolescencias, no sé. Hay algunos chavorrucos que todavía siguen viendo Disney, seguramente por ahí nos está... Sí, porque ya son clásicos, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo, Julio? Sí, no digo que soy de los que chavorrucos que sí, pues, el epítome de la chavorruquez soy yo. Es más, hasta traigo mi playera así de chavorruco que va a hablar de la historia de Disney, pues bueno. Esto me estaba acordando precisamente de Hiawatha, que es ¿no? Que la historia es muy padre, pero yo creo que en estos tiempos es útil que se retome Hiawatha porque tiene un problema ahí de corrección política, ¿no? Entonces, pues igual es como el nativo americano, bastante cliché, entonces, bueno, a lo mejor por eso, que no es ridículo, ¿no? Pero bueno, habría que ver, no me queda muy claro qué es, no me queda muy claro ese concepto de la corrección política. Sí sé qué es, pero no sé de dónde a dónde puede llegar a abarcar. Entonces, pues sí, además es de 1900. Vamos, no. Sí, ahí está bien, está perfecto, no pasa nada. Y acá lo vemos, Cartocho. Es de 1937, Hiawatha, entonces pues, también, ¿no? Digo, son otras ideas. Si lo quieren cancelar, pues está bien, pero bueno, a lo mejor ahí hay otra cosa, ¿no? Que ya, creo que, no sé si Lafa nos quería, hace rato que Lafa decía que íbamos a hablar de la sirenita, no sé si se refería a la sirenita negra, ¿no? A la Exacto. Que se ha hecho un escándalo por Disney, por esta sirenita que supuestamente la van a cambiar y que ahora la van a poner como raza negra, y es que no puede ser, si ya es una imagen que tenemos nosotros de la sirenita, porque es tradicional. Y bueno, como buen amargator que puedo llegar a ser, pues he comentado en varios grupos, o sea, es que le van a quitar realismo, o sea, güey, no mames, o sea, a menos que seas como medio extraño, medio mago, chamán, que estás ahí invocando a seres extraños como yo y se te aparezca una sirena de veras, pues, güey, ¿qué le vas a quitar el realismo a una sirena si es un ente mágico? O sea, que yo recuerde, y ahí a lo mejor Julio o algunas de ustedes me pueden llegar a decir, en ningún momento nos dicen de qué tipo de piel era la sirena. Ok, las sirenas que aparecieron en los Fantasmas del Caribe, no, ¿cuál eran? Los Piratas del Caribe, los Fantasmas del Caribe era un pinche grupo de cumbias, ¿no? Pero bueno. En los Piratas del Caribe, ¿a poco esas sirenitas no, y también es de Disney, ¿a poco esas sirenas son las mismas que Ariel? O sea, que no vengan con ese tipo de situaciones en el punto de que, ay, se va a romper esto. O sea, por favor, eso es totalmente ridículo.
en cuestiones de que puedas empezar a señalar a alguien y nada más porque supuestamente te están rompiendo la idea de tu juventud o de la idea de tu niñez, de que van a cambiar a la sirenita blanca por una sirena negra. No me vengan con cosas, o sea, eso se me hace totalmente ridículo. Pero eso de todas formas da cuenta, ¿no? Es curioso porque de todas formas da cuenta de lo mucho que nos hemos creído o de que precisamente hemos crecido con estas historias y han sido parte de nuestra educación, ¿no? O, por ejemplo, estos roles, ¿no? Que se repiten en las películas de Disney de los cuentos de hadas, terminan siendo parte, digamos, del pensamiento, por así decirlo, canónico tradicional, y entonces incluso la tez, ¿no? La tez del el color de piel, ¿no? De las sirenas, la raza de los personajes, si los orígenes son de aquí, de allá, si son orientales, si son no sé qué. Digamos que de alguna manera todas estas películas o cortometrajes que fundó o que implantó Disney en la vida de las personas viene a traer polémicas como esta que dices, ¿no? Porque además se omite las historias verdaderas, que es lo que nos interesa para esta ocasión, ¿no? Que se omiten las historias originales, el origen, las raíces de estas historias, en donde justamente los roles vienen a ser como también una situación cuestionable, ¿no? Ahí de alguna manera. En el imaginario colectivo de las sí. nuevas generaciones. Por ejemplo, Hansel y Gretel es una historia que se nos presenta como clásica, pero pareciera ser aleccionadora en el sentido de no vayas, no hables con extraños, si eres un niño, cuidado, no salgas a la calle solo, no sé, cuestiones así que a lo mejor pudieran ser aleccionadoras, pero que al final cuando ves la historia real te quedas como, bueno, creo que no, esa no es la moraleja, esa no es la lección que uno debe seguir a partir de esta historia, ¿no? Entonces creo yo que Disney jugó mucho con cómo se ven ahora actualmente las mismas, los mismos roles, los mismos patrones, no sé, sí, ideologías que por ahí todavía rondan. La gran discusión es ¿por qué no podría ser de cierto color de piel o de cierto tipo de cabello si al final de cuentas también estamos en la era de la representación, ¿no? O sea, como cuando salió, porque no sé si recuerdan, pero cuando salió la princesa nórdica, wow, princesa nórdica, ya incluyeron algo que no fuera europeo, ¿no? O sea, que no fuera europeo clásico como la chica güerita de ojo azul, ¿no? Sino que esta vez iba a ser pelirroja, bueno, otro canon, otra forma, ¿no? De apreciación europea. Y aquí intentaríamos a lo mejor con este concepto que ya estamos ahí, ya lo pusimos sobre la mesa, que es la de colonialidad, ¿no? La necesidad de distintas historias, ya no la historia que a lo mejor venga de Europa, sino que fuera del exotismo, a lo mejor una historia de una cultura japonesa o de una cultura de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo Mulan, que retrata definitivamente rasgos distintos a las princesas clásicas. Incluso está la gran pregunta de ¿es princesa o no es princesa? ¿No? O sea, ese tipo de cosas, porque al final ya es empezar a romper los mitos que esa misma institución las construyó, ¿no? O sea, los dijeron iban a ser de una manera y ahora también al parecer se están apropiando y es lo que mencionaba hace rato Manuel en el chat, ¿no? Y personajes que ahora les están contando su historia, como Cruella, como Maléfica, ¿no? Que ahora es justificar un poco la maldad de los villanos y a mí, no sé, esa idea a mí realmente no me seduce, pero por ejemplo a ustedes ¿qué tal les ha caído eso, ¿no? Que salgan, se desprendan los personajes de cuento, ¿no? Antes de eso, bueno, voy a retomar algo que comentaste, Mare,
que bueno, en algún momento hablábamos de la reinterpretación de los cuentos y que a lo mejor no está mal, pero pues también Mulan, que creo que es mi película favorita de Disney, cuando lo hicieron en live action, también me encantó a mí y también hicieron un berrinche. Es que no es fiel a la de los dibujos animados. Pues es que si nos vamos específicamente a los diferentes cuentos que tiene Mulan, ya cuando te empiezas a medio obsesionar con algo y que ni se nos da a nosotros, empiezas a investigar, pues también Mulan tiene diferentes historias. Tiene diferentes versiones, diferentes cosas, que en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Te están contando otra de las historias también de Mulan, porque son como estos mitos que se reinterpretan y reinterpretan y reinterpretan. Pero, pues como les estás cortando esta magia, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que sucede con los demás? Los niños de 30, 35, 25 años hacen su berrinche porque no es lo que les vendieron hace 15 años. O sea, como dice también ahí Manuel, que está interactuando súper chévere con nosotros, otro de los grandes triunfos de Disney fue su plataforma, por supuesto, pero es también que ya te educó tanto Disney que cuando le dices al niño, te voy a ofrecer un nuevo producto, ay no, es que yo quiero el original, es que yo quiero esto. O sea, son niños de 25, 21, 20, 25, 20, 25, 30, 35 años que se ponen todos locos por estas cosas y es de, chale, neta, sí te va a afectar tanto. Sí, es como si te pones tan nostálgico, pues sí, es como si te pones tan nostálgico, pues ve la película original, ¿no? Y ya, o la primera película que salió, ya no hay tanta bronca. También, otra cosa que comentaba Mare que me parece muy interesante, ¿no? Retomando el asunto de la sirenita afroamericana, que es el término correcto, no, decía Mare, pues si es de piel, ¿de qué color de piel? Bueno, si fuera azul, si fuera piel azul con cabello, no, es que realmente, tú bien lo decías, Lafa, no, en la historia original no nos dan un color de piel, ¿no? Entonces, ahí, eso, y cuando yo decía al principio ya es donde, cuando me metí, cuando regresé por la izquierda, perdón, me preguntaba, narrativamente, a ver, ustedes que son grandes narratólogos, narrativamente, ¿ese color de piel tiene alguna influencia, algo? A mí me parece, de lo que conozco de la historia original, de la historia de Disney, etcétera, no me parece que vaya a influir narrativamente absolutamente para nada. O sea, la historia va a ser, pues, va a correr de la misma manera, ¿no? Bueno, no va a ser la misma historia, pero seguramente va a poder fluir la historia sin ningún problema. Y pues creo que ahí hay otro problema bastante grave, que es lo que llaman inclusión forzada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahora la gente quiere representatividad. Obviamente, la gente ya no quiere ver la misma historia, a la misma gente de siempre, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que ver a la misma persona de siempre, no? Me gustaría ver otros elementos. La comunidad LGBT más, obviamente quiere ver representada en la comunidad, ¿no? Porque es parte de la vida. O sea, a donde tú vayas, vas a ver gente blanca, vas a ver gente de piel oscura, vas a ver gente de cabello chino, con lentes, sin lentes, etc. Entonces, no pasa nada si en una película se inserta un elemento que además vas a encontrar siempre en la vida real, ¿no? Y sabemos que el arte va a tratar de imitar a la naturaleza, porque es imitación, ¿no? El arte de cierta manera es imitación, se rompa el concepto, ¿no? Pero pues siempre va a haber todo eso. Entonces, si hay un personaje diferente, ¿no? Si es un personaje gay, si es un personaje, no sé lo que sea, pues es lo mismo que la vida real. Entonces, pues, no hagan berrinche, disfrútenlo. Hay muchas otras cosas por qué enojarse, ¿no? Porque podemos no estar de acuerdo en que... Creo que me sacó. No, aquí sí. No, sí, te escuchamos. Sí.
Me volvió a hacer la tormenta, ¿eh? A ver si no se me vuelve a luz atrás. Entonces, hay muchas otras cosas por qué enojarse. No sé, a lo mejor porque los personajes ya son muy vistos, ya están muy chequeados. Porque a ver, una pregunta. Que yo esto se lo pregunto a todos mis alumnos. El asunto del viaje, no, el tema del viaje como aprendizaje está en casi todas las películas de Disney. Incluso en las más nuevas, que son Raya y el Dragón y Soul, está la misma historia del viaje como medio de aprendizaje. Y la gente no se queja de eso. ¿Por qué? Pidan otra cosa diferente. Es también, o sea, igual apuntalando en eso, porque yo que a mí me gustan los cómics, porque yo no me puse loco cuando presentaron a Jason Momoa como Aquaman y no presentaron al blanquito, güerito, que en ese punto. O hay otros que también se enojaron por lo de Batman, de Ben Affleck, cuando es muy representativo de los cómics. Hay algunos que nos gustó. Es otro, pues son de este tipo de cosas. Y ya que tomé la palabra otra vez, me voy también a acribillar, que a mí que me gusta la mitología griega, la parte de Hércules. Eso fue una mamá dando consejos de que ahora resulta que Zeus y eran la familia perfecta y la familia feliz. Y que era también amaba a Hércules cuando lo querían matar porque era el bastardo de Zeus. Y es de no mamar, por favor, no mamar. Pero creo que ahí tiene mucho que ver el asunto de la adaptación, ¿no? Si no han escuchado nuestros conversadores el programa de cine y literatura, que por cierto abrió nuestra temporada número 3, también hablábamos un poco del traslado, ¿no? De una obra literaria hacia este tipo de medios audiovisuales, ¿no? En el cine creo que es todavía un poco más libre el asunto. En la cuestión de las animaciones creo que sucede de un modo similar, ¿no? Creo yo que hacer una película, un largometraje animado, termina siendo también una especie de desafío para poder realmente respetar todos los huecos interesantes que hay en las historias originales, ¿no? Creo yo, por ejemplo, Hércules, imagínate poder adaptar la historia que conocemos de Hércules, o toda, porque alrededor del personaje Hércules hay un chorro de referencias hacia la mitología griega que a lo mejor nosotros podemos refutar, pero que al final termina siendo como lo que decía, ¿no? Una adaptación. Yo debo ser sincera, a mí me divierte mucho esa película, ¿no? Pero sí la veo con reserva bueno, no estoy viendo obviamente la historia verdadera de Hércules, no estoy viendo, ¿no? Hay referencias hacia la mitología, pero son referencias muy superficiales o muy ligeras, ¿no? Y esto creo que tiene que ver mucho con el traslado de las obras literarias hacia la pantalla grande, ¿no? Creo yo que el fenómeno Disney es una cuestión muy particular porque termina siendo muy moralista, ¿no? O sea, termina colándosenos en el asunto de cómo educar a los niños, de si realmente son películas dirigidas hacia los niños o hacia los adolescentes o hacia los adultos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Empiezan a protestar ahora chavorrucos que en su tiempo eran fanáticos a lo mejor de Disney o que crecieron con las películas de Disney y que terminan ahorita debatiendo este asunto de no, es que hay que respetar la historia original, ¿no? Pero también en su tiempo, por ejemplo, la historia de Mulan, no, había mucho el debate cuando fue la proyección de la película de Mulan, había mucho debate en cuanto a que no respetaban las tradiciones de donde extrajeron ciertas historias, ciertos relatos para armar esto de la película de Mulan, ¿no? Entonces decían, no, pero es que así no es la tradición, es que así no son este tipo de personas, es que tampoco siguen este tipo de historias, no están respetando la historia original, ¿no? Entonces creo que estos debates siempre van a existir. Así saquen 10 adaptaciones más de las historias originales, ¿no? Y creo que nunca una va a ser realmente
convincente o satisfactoria, de modo que pueda presentarse tal cual a lo mejor lo leemos en las historias literarias, ¿no? Igual pasa en el cine normal, ¿no? En el que conocemos, por ejemplo, platicábamos de novelas que se han adaptado al cine y que a veces resulta imposible poder poner todos los detalles, todas las digresiones textuales, las rupturas de la tradición, de la narración, perdón. Todo eso a veces no se puede trasladar a la pantalla, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante tomar en cuenta que se trata de adaptaciones, ¿no? Y retomando lo que decía también Julio, que también aquí Manuel, no manches, lo vamos a invitar en vivo. Bueno, sí, ya tenemos un programa en vivo con Manuel acerca de literatura y deporte, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Para cambiar un poquito la punta de lo del camino como enseñanza, pues cierto, Pixar le ayudó un montón a Disney y le dio una vuelta de tuerca muy buena para sus historias y que eso le ayudó otra vez a volver a brincar, que bueno, regresaron otra vez a la fórmula que conocen, que igual no está mal, es lo que hacen muchos artistas, músicos, pintores o lo que sea, que para que sea buena o que le siga redituando económicamente. Pero bueno, Mare, perdón, te interrumpí, vas a comentar algo. Fue como el otro lugar o el lugar alternativo para Disney, ¿no? Si no eras chico Disney, eras chico Pixar. Y creo que todos los que crecimos con Toy Story lo sabemos, ¿no? Porque aparte fue como agarró muy bien la publicidad de toda una generación y se la llevó hasta los 18 y les puso la película de la universidad, o sea, también su rollo fue por otro lado bastante interesante, pero yo agradecí mucho por ahí esa aleación porque disfruté bastante Rapunzel, que debo decir, y no sé por los tiempos y eso, pero yo no quería irme sin mencionar mi cuento favorito, y la verdad es Rapunzel. Ya después tuve como un poco esa afirmación porque leí, es que siempre lo menciono, pero algo que me gustó mucho en su momento, el análisis de los cuentos de hadas. Entonces, a partir de ahí me gusta como la interpretación que se le da a Rapunzel y a su historia y demás, ¿no? Y que ella se salva como por su cabello, ¿no? Y comparte como esa ayuda con la persona que también va a subir por ella. Entonces, me pareció una historia muy bonita. Creo que como niña llegué tarde a esa historia, no sé por qué también, pero cuando lo conocí me gustó muchísimo. Y creo que en aprendizaje fue de las que más pude observar porque es una chica que trata de resolver las cosas por ella misma, aunque le salen un poquito mal, y la adaptación que hizo Disney, igualmente con algo que mencionaba Manuel hace rato, la música a veces puede hacer que una película levante, pero demasiado la forma en la que la estás viendo, y sí creo que también hicieron ese gran trabajo con todas las películas. Yo creo que es algo particularmente que se le invierte mucho en Disney. Incluso me acuerdo cuando salió en algún momento Mickey Mouse y no sé qué, la magia, no sé qué, no recuerdo bien, pero era casi sinfónico, ¿no? Aquel rollo, o sea, sí traen también como esa observación dentro del sentido musical, porque creo que es algo muy atractivo también para los niños, ¿no? Ya los chavorrucos, bueno, también igual, o sea, creo que también ahí tiene que ver lo que mencionabas, Rafa, bueno, todos lo que mencionaban, y era, ¿para quién ahora son estas películas? O sea, antes tu público sabías que era, pues por lo menos infantil, pero ahora también dan gusto a todos a todos los adolescentes, ¿no? O a todos los adultecentes. Es muy interesante, seguiremos viendo cómo van a ir perfilando, ¿no? Ese tipo de... es que me distraje con la cámara de YouTube, pero pues ya eso era lo que quería decir, amigos. Ahora también en relación a esto, pues bueno, ya a eso sí fue ya directamente en la carrera, me llegó a las manos la psicología en los cuentos de hadas. Y de ahí empiezas a ver toda esta relación y qué tan profundo puede llegar a ser, pues este punto del
de Blancanieves y lo que representa la manzana. Toda la sangre que llega a representar, ya enfocándonos un poquito más, hablando como que más crudo, cómo la ambición puede llegar a hacer que te cortes los dedos de los pies o los talones, o que ve el príncipe la oportunidad de alguien que está dormida y va y la viola, y que eso es lo que la termina despertando. O sea, sí es como... Creo que esas versiones son más aleccionadoras. Uno cree que no, pero sí, o sea, creo que uno debió haber crecido con el trauma, con el morbo, porque aparte las historias de los Grimm están llenas de incesto, de matanzas, no sé, de tortura, de una situación ahí muy maquiavélica, muy escabrosa. Y que si de alguna manera también, o sea, atendemos como a esta idea populachona de decir, es que tienes una mentalidad Disney porque no contemplas la realidad, está cañón, porque entonces, ¿cuáles son las historias que sí nos dan realidad, ¿no? En la contemporaneidad, ahora mismo, ¿no? O sea, y que son igual de famosas o expuestas como las de Disney. Creo que no hay otro lugar que le compita en historias reales, o sea, quizá las series por eso también vinieron a dar como ese vuelco, ¿no? Porque pues en la televisión tampoco es que se planteara la realidad tal y como es, o sea, quizá algunas cosas, mucho estereotipo, muchísimo estereotipo, hasta que de repente empiezan a salir los formatos quizá más independientes o más alternativos, la gente los empieza a consumir y entonces también hay una presión de actualización en estereotipos que se habían construido por parte de estos grandes entes, ¿no? De, de largometrajes o de cortometrajes. No sé, ya me estoy poniendo conspiranoica. Igual yo soy esa persona del grupo, pero, pero sí, porque es el imaginario colectivo también. O sea, eso está muy fuerte. O sea, pensar que muchas personas crecen imaginando la vida de una manera tal y como te la proyectan en un lugar. Y entonces, ¿en qué momento? Pues sí, te adentras a la muerte, es como este asunto de por qué nunca han hecho una versión donde salga la mamá de alguna de ellas, ¿no? Bueno, es valiente, me parece, ¿no? Pero en ningún lugar se intentó como poner a las madres, regularmente eran las madrastras, o sea, darle la vuelta, crear otros personajes, ese tipo de situaciones quizás son con las que ahora ya nos enfrentamos. Esperemos que surjan más. Que empiezan lo que hacen es, lo que hizo Disney fue empezar a crear personajes más complejos, ¿no? Sobre todo a partir de Pixar, porque nosotros sabemos que Disney no tiene como puntos medios, eran buenos, o increíblemente inocentes como Blancanieves, y malos sin ninguna motivación, ¿no? O con una motivación bastante absurda, ¿no? No soy no, Blancanieves es la más hermosa del reino, pues qué tal que le corte la cara, ¿no? De hecho, así, no sé, algo así, pero no, o sea, mátala. Bueno, ok. Entonces, bueno, hay otras opciones, ¿no? Maquiavélicas, como diría Sophie, pero, entonces, ¿qué es lo que pasa con Pixar? Pixar empieza a crear personajes mucho más complejos, que ya no son, a veces incluso el malo parece que tiene una justificación bastante necesaria, ¿no? Pensemos Profunda, ¿no? ya son personajes más profundos, ¿no? Incluso los buenos llegan a tener motivaciones extrañas, como Woody, que es la primera película de Pixar. Woody tenía envidia, lo que ningún otro personaje de Disney pudo haber hecho. Woody tenía envidia, ¿no? Y por ahí, no me acuerdo, no estoy muy seguro si sí él quiso aventar a Buzz de la ventana o fue un accidente, no me acuerdo muy bien. O sea, hay una onda ahí con la interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se empiezan a crear este tipo de personajes más complejos, ¿no? Incluso, Pixar es como el what if, ¿no? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si, los carros hablaran? ¿Qué tal si los sentimientos hablaran? No sé,
los juguetes hablaran, los personajes de videojuegos hablaran, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, Ralph el Demoledor también tiene ahí una onda, ¿no? Bastante compleja, porque él es el villano de su juego. Entonces es como, no manches, o sea, soy el villano, pero no soy malo, pero ya es el rol que tengo asignado, ¿no? Y entonces ahí ya se vuelve muy complejo, porque tú ya tienes que empezar a pensar en qué es ser malo, cuando tú eres malo, o tú eres en realidad el malo, porque mucha gente te va como el ojete, ¿no? Cuando eres maestro, tú eres el manchado, ¿no? Los alumnos son los buenos. A los ojos de los alumnos y de los papás, y a veces de los efectivos, pues tú eres el malvado. Entonces, creo que a partir de ahí para acá, es cuando se empiezan a volver muy complejos los personajes, que yo creo que es algo que la misma gente pues ya empieza a pedir, ¿no? Hay cambios de paradigmas y la gente empieza, generacionalmente no puede ser lo mismo. Nos decía Sophie que a ella le tocó las películas de su infancia pues sí, obviamente le tocó Mulan, le tocó Hércules, le tocó toda ese inter, ¿no? Porque ese fue el tiempo en el que Disney renació, porque antes estaba a punto de quebrar, ¿no? Y con unas historias, híjole, bastante oscuras, ¿eh? Ahí googleenle para que vean qué hizo Disney en algún momento, ¿no? Historias muy, muy heavy, ¿no? Que no tienen que ver con las que eran racistas o ese tipo de cosas, pero sí hay unas historias que dices tú, ay, nanita, hasta como adulto te pega, ¿no? Pero bueno, entonces, creo que eso es parte de lo que tiene que hacer toda empresa, porque Disney es una empresa. Entonces, por supuesto que tiene que evolucionar conforme van evolucionando las ideas. Así es que, regresando a lo de hace rato, pues a ustedes les molesta que haya una sirenita con la piel oscura, pues lo sentimos, ¿no? Y si a ustedes les parece que las empresas meten personajes LGBT porque eso atrae el dinero rosa, el dinero arcoíris, pues también, pero ¿no? A veces es un poquito molesto que estén diciendo, ay, esa empresa pone un arcoíris porque lo que quiere es dinero. Bueno, sí, o sea, lo sabemos, no nos lo tienes que decir, no somos estúpidos, no somos una comunidad lo sabemos, ¿no? Y si Disney en algún momento decide hacer que esa salga del closet como lesbiana, bueno, seguramente una parte es inclusión, otra parte es mercadotecnia, pero así son los tiempos modernos. Y creo que es mucho de lo que van a pedir estas generaciones que están saliendo, sobre todo porque pensemos que los jóvenes son el principal objetivo o target, como dirían los administradores, para la mercadotecnia. Entonces, pues así, los chavorrucos ya no somos los que ordenamos en ese sentido, ¿no? Ya nos tocó nuestro tiempo, siguen las nuevas generaciones. Creo que para empezar a cerrar... Ay, perdón. Ajá, dale. Que nos vayamos y cerremos, porque ya yo también sentí lo mismo, conectadas, que pero, ¿qué tal esa icónica escena en la que Shrek sale y corre a todos los sujetos, a todos los personajes de cuentos de hadas de su pantano? Sí, yo también quería mencionar a Shrek porque aunque no es de Pixar, es de DreamWorks, pero a mí me parece que es el Quijote de las películas de cuentos de hadas y de Disney, pues, ¿no? Porque salen todos los animalitos y los personajes fantasiosos que habíamos visto en las películas de Disney, y Shrek le da así un toque de novela moderna quijotesca a todas estas historias que se nos entregaron como verdaderas o como el canon, y que termina siendo completamente destruida, ¿no? O sea, bueno, me parece una muy buena parodia, siguiendo lo que dice Mare, ¿no? Nada más para concluir esas referencias a las películas de los cuentos de hadas. Bueno, sí, ya como para empezar a cerrar, para ya no aburrirlos tanto, decolonícense, como bien lo habíamos dicho, o como lo había dicho Julio.
vean las historias originales y en el momento de que empiecen a hacer una comparación con esas historias originales, con lo que hizo Disney, esto lo que van a dar, les va a dar una versión o una mente mucho más amplia y a lo mejor hasta van a disfrutar más las películas y ya no van a estar haciendo pucheros y berrinches como niños que se les cayó su paleta y no se los quieren llegar a dar. Creo que eso sería bueno. Está a punto de acabarse mi batería, creo que voy a ir un poquito yo antes para que los demás conversadores cierren, pero no sin antes, por favor, comentarles, decirles, ya que estaba aquí con Iván y también con otro de los actores, ellos cierran temporada el próximo sábado. Ahí les dejaremos el enlace para que los vayan a ver al teatro, ya sea por streaming o en vivo, y también por acá les estaremos diciendo cuáles son los nuevos proyectos también de teatro de toda esta gente que ha estado participando por aquí. Bueno, yo me voy despidiendo por si se cierra esto. Perdón el comercial, pero ya se lo debía a Iván y a Julie para comentarlo por acá. Gracias, Lafa, gracias. Así es, no, de verdad, sí, gracias, porque como sabemos también el teatrero del conversatorio es Lafa, por eso es que también tendremos más anuncios de ellos, esperemos en algún momento ser todos enviados especiales, ¿no? Emisarios culturales para ese evento, sí se antoja. Pues si quieren también ya nos vamos despidiendo los demás. Yo aprovecho que tengo la palabra para agradecerles siempre que estén aquí. De verdad esto sigue siendo muy divertido, platicar entre amigos y con personas que también forman parte de este que quieren seguir escuchando. Es genial. Gracias por escuchar. Bueno, la pandemia pasó. Pues muchísimas gracias a las personas que se conectaron en vivo. Muchas gracias a todos los que comentaron, a Miguel Ángel Trejo, Manuel Espinosa, Víctor por ahí, que también es seguidor especial del conversatorio. Ya saben que nosotros estamos muy felices de leerlos. Nos agradó mucho que interactuaran con nuestra conversación, porque esta conversación no es de 4 ni de 5, sino es de 100, 20, 200, 3,000, 5,000, ojalá, ¿no? Este tema, pues ojalá les haya gustado, y si ustedes conocen algunas otras adaptaciones que no se hayan dicho aquí, pues igual coméntenlo por ahí. Nos encantaría también leer otras versiones que a lo mejor no conocemos, así que estaremos muy felices de leerlos también por ahí. Y pues nos despedimos por el día de hoy. Jules. Pues, como decía Lafa, es muy interesante la parte en la que podemos hacer un análisis de las películas de Disney a partir de las lecturas originales o las historias originales. Entonces, sí, sería muy bueno que vean, vayan a la fuente para que puedan ver la diferencia, y las historias de Disney siempre van a ser entretenidas, siempre van a tener un mensaje, sí, también, ¿no? Es parte de su chamba. Fuera de eso, pues, no hay como mucho más que decir. Yo no vi dónde los comentarios están aquí, pero los conversadores están aquí. Gracias. Adiós. Esto fue el conversatorio literario. Muchas gracias. Chao. Por aquí tenemos también la reunión de los teatreros para que los vean así de rapidín. Y bueno, nos vemos. Gracias a todos los que se conectaron, y nos vemos la siguiente semana. El siguiente tema no me acuerdo cuál es. Sofía, si puede llegar a comentarme. Series y literatura. Para que aquí los estemos escuchando, viendo, leyendo, y pues bueno, adiós. Cuídense, bye.